Corrí hacia la puerta, pero ya era tarde. Las manos se alzaron una tras otra, como un ejército de marionetas obedeciendo a un titiritero invisible. Sara, mi cuñada, recitaba la pregunta con una sonrisa que me heló la sangre. Asterisco, ¿deberíamos excluir a Dolores de los eventos familiares? Asterisco. Mi suegra asintió con esa mirada fría que siempre me hizo sentir como un estorbo. Mi suegro bajó la cabeza, como si ya supiera que esto iba a pasar. Los primos, las tías, hasta los cónyuges que apenas me hablaban, todos alzaron sus manos sin pudor. Solo el abuelo Ramón se quedó quieto, sus ojos clavados en el mantel, como si la vergüenza lo hubiera paralizado. Alejandro apretó mi mano. Asterisco, mamá, ¿por qué hacen esto? Asterisco, preguntó con esa voz temblorosa que me partió el alma. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que a veces las personas que deberían quererte más son las que te clavan el cuchillo por la espalda? Respiré hondo, sentí el peso de todas esas miradas sobre mí, esperando quizá que gritara, que llorara, que me derrumbara. Pero no, me levanté lentamente, como si llevara el mundo entero sobre los hombros y sonreí. No una sonrisa de derrota, sino de alivio. Asterisco, gracias por la cena, asterisco, dije, con una calma que ni yo misma entendía. Tomé a Alejandro de la mano y salimos de esa casa sin mirar atrás. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no sentí el frío, solo rabia, no rabia, algo más profundo, más frío, determinación. Asterisco, no se van a salir con la suya, asterisco, pensé mientras abría la puerta del auto. Alejandro se subió en silencio, como si entendiera que algo grande acababa de pasar. Arranqué el motor y mientras las luces de la casa de mis suegros se perdían en el espejo retrovisor, supe que esto no terminaba aquí. No iba a pelear, no iba a gritar, no iba a darles el gusto de verme sufrir. Pero tampoco iba a dejar que esto quedara impune. Asterisco, hay otras formas de ganar, asterisco, me dije, y en ese momento supe exactamente qué hacer. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando encendí la luz de mi escritorio. Las paredes de mi habitación parecían más estrechas que nunca, como si el peso de lo ocurrido esa noche las hubiera cerrado sobre mí. Alejandro dormía en su cuarto, ajena a mi insomnio, a la tormenta que bullía en mi cabeza. Asterisco, tengo que hacer algo, asterisco, pensé mientras abría la laptop, pero no cualquier cosa. Algo que los dejara sin argumentos, sin excusas, sin esa superioridad moral con la que me habían mirado al votar en mi contra. Primero revisé los mensajes. Los de Sara, siempre con ese tono dulce pero venenoso. Asterisco, Dolores, qué lástima que no pudiste venir a la reunión familiar, pero entendemos que estás ocupada, asterisco. Los de mi suegra, más directos, asterisco, no es personal, pero Alejandro necesita estar con su familia de verdad, asterisco. Cada palabra era un cuchillo que habían ido clavando poco a poco, como si prepararan el terreno para esa noche. Guardé capturas de pantalla, fechas, horas, luego las notas de voz. La de mi cuñado, borracho en Navidad, asterisco, tú no eres nadie aquí, Dolores, solo la viuda que nadie quería, asterisco. Y la grabación del reloj inteligente, esa que había hecho sin querer cuando Sara propuso el voto. La voz de todos ellos, clara, fría, diciendo asterisco sí, asterisco, como si fuera lo más natural del mundo. Asterisco, esto no es solo crueldad, es un patrón, asterisco, murmuré para mí misma. Clara Mendoza, mi abogada, me lo había dicho 1000 veces, asterisco, Dolores, esto es acoso emocional. Tienes pruebas, puedes actuar, asterisco. Pero yo siempre había dudado, hasta ahora ya no era solo por mí. Era por Alejandro, por ese momento en el que me preguntó asterisco por qué hacen esto, asterisco, y no supe qué responderle. No quería que creciera pensando que el amor se medía en votos, en exclusiones, en humillaciones disfrazadas de asterisco, es por tu bien, asterisco. A las 5 de la mañana, el documento estaba listo. Clara lo revisó por videollamada, con los ojos aún somnolientos pero la voz firme. Asterisco, esto los va a callar, Dolores. No es venganza, es justicia, asterisco. Asentí, no quería venganza, quería paz. Quería que Alejandro no tuviera que ver nunca más esa mirada de lástima en los ojos de sus primos. Quería que cuando fuera grande, recordara a su madre como alguien que se levantó, no como alguien que se quedó llorando en el suelo. La carta de cese y desistimiento fue enviada por correo certificado a cada uno de ellos, a Sara, a mis suegros, a los primos, a los tíos. Cada sobre llevaba su nombre escrito con mi letra, como si fuera una maldición disfrazada de burocracia. Asterisco por la presente, exijo que cesen de inmediato cualquier forma de contacto, acoso o interferencia en mi vida y en la de mi hijo. Asterisco. Las palabras sonaban frías, legales, pero yo sabía lo que significaban. Asterisco, no me van a romper. No me van a quitar a mi hijo. No me van a hacer sentir que no merezco respirar el mismo aire que ustedes, asterisco. Cuando el cartero me trajo los acuses de recibo, firmados por cada uno de ellos, sentí algo extraño.
No era alegría, no era triunfo, era alivio. Como si, al fin, hubiera cerrado una puerta que siempre estuvo abierta para que entrara el viento helado de su desprecio. Alejandro llegó del colegio esa tarde y me abrazó sin saber nada. Asterisco mamá, ¿hoy vamos a hacer churros? Asterisco preguntó, y en ese momento supe que había valido la pena, porque al final esto no era sobre ellos, era sobre nosotros. Sobre construir algo que no se basara en votos, sino en amor, en seguridad, en paz. El sol de la mañana entraba por la ventana mientras Alejandro y yo amasábamos la masa para los churros. Sus manitas pequeñas se movían con torpeza, pero no importaba. Lo importante era el ritual, los domingos eran nuestros, solo nuestros. Asterisco mamá, ¿hoy vamos al parque después? Asterisco preguntó con esa sonrisa que lo iluminaba todo. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar, en el silencio. En ese silencio ensordecedor que había seguido a las cartas, ninguno de ellos había llamado, ninguno había escrito, ni siquiera para insultarme, para decirme que era una exagerada, una dramática. Nada, solo el vacío. Al principio eso me dolió más que el voto en sí. ¿Cómo podían borrarme así como si nunca hubiera existido? Pero luego entendí, no era que me hubieran borrado. Era que, por primera vez en años, respiraba sin su sombra sobre mí. El abuelo Ramón fue el único que rompió el silencio. Una tarde, mientras Alejandro jugaba en el columpio, lo vi acercarse con ese andar lento que tenía desde que cumplió 80 años. Asterisco Dolores asterisco, dijo, y su voz sonó quebrada. Asterisco no estaba de acuerdo con lo que hicieron asterisco. Lo miré esperando quizá una disculpa, una explicación. Pero solo añadió, asterisco eres buena madre, y mi nieto te quiere asterisco. No era mucho, pero era suficiente. Era el reconocimiento de que, al menos para alguien, yo seguía siendo humana. Los domingos se convirtieron en nuestra tradición. Churros por la mañana, parque por la tarde, y a veces una película con palomitas por la noche. Alejandro crecía feliz, sin el peso de esas miradas que antes lo hacían encogerse, y yo aprendí a vivir sin el ruido constante de sus juicios. Ya no me despertaba en medio de la noche preguntándome qué había hecho mal. Ya no revisaba el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Un día, mientras paseábamos por el parque, Alejandro me tomó de la mano y dijo, asterisco mamá, somos una familia pequeña, ¿verdad? Asterisco. Le sonreí y le respondí, asterisco sí, cariño. Pero pequeña no significa menos, significa que nos tenemos el uno al otro y eso es más que suficiente, asterisco. Y era cierto, porque al final no había perdido una familia. Me había liberado de una, y en ese espacio vacío Alejandro y yo estábamos construyendo algo nuevo, algo que no se basaba en votos, ni en exclusiones, ni en condiciones. Algo que se basaba en amor, en paz, en la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos a salvo.